Ok, así como variamos el planteamiento estético de la barba, ahora nos vamos a poner una chaquetica para explicar desde aquí, desde la cueva del vuelo divino, el planteamiento fenomenológico aliado con lo general y lo particular. O sea, una especie de mezcla de Husserl con Descartes. Descartes es uno de los primeros pensadores que propone un método, o sea, que dice si se debería conocer de tal manera. Hasta el momento, Spinoza, los renacentistas, los científicos, Giordano Bruno, San Agustín, todos más o menos inscritos dentro de la percepción aristotélica de la realidad, que implica esas nociones estéticas de proporción, simetría, definición, la política de Aristóteles, que es básicamente un detalle más minucioso de la República misma de Platón, ¿no? Entonces, estamos hablando de categorías que todas tienden al equilibrio, a la clasificación de lo que se veía en la naturaleza, con un impacto todavía mínimo de la interpretación humana. Si la naturaleza es así, nosotros la observamos, la percibimos y a partir de ello podemos hacer algunas intervenciones, todas muy socráticas, todas muy respetuosas del equilibrio. Entonces, de alguna manera, ella va a pasar a ser un telón, el pensamiento aristotélico, un telón en el cual el cristianismo, el supuesto cristianismo, que habría que revisar bien, ¿no? Habría que ver bien en la filigrana de la historia dónde y cómo es que empieza a diferenciarse claramente de el catolicismo, ¿no? Está cristiano, apostólico, católico, y llega a un punto incluso en que se utiliza la expresión católico, apostólico, romano, y el cristianismo empieza a quedar por fuera. O sea, la práctica cristiana de desapego, basada fundamentalmente en el desapego, cosa que tiene una coincidencia fundamental con el cristianismo, el estoicismo y el budismo, las tres basadas en el desapego, fuentes de cultura, de organización, entendiendo así la cultura, es decir, en un mundo donde todavía había seminomadismo en algunos puntos, nomadismo incluso en algunas culturas que terminaron desarrollándose en función del saqueo, no de la producción, barbarie, por llamarla de esa manera, siempre muy cristiana. En ese mundo, las formas a las que podía acceder la cultura, las clases más bajas, eran estoicismo, cristianismo y el budismo. El judaísmo sigue por ahí, ¿no? O sea, nunca podemos olvidarnos de él. Pues la historia, sospechosamente o de manera extraña, en particular, curiosa, no la ubica, siempre como pobre, siempre como segregado. Bueno, habría que ver hasta qué punto, no es que yo lo quiera hacer culpables de nada, no hace falta, ya ahorita se sabe que los sionistas son muy responsables de muchas cosas, seguramente tienen su gran justificación histórica, pero lo que nos acomete aquí es cómo la inducción, deducción que descubre Descartes, que es, como decía, uno de los primeros pensadores, que en lugar de decir yo creo que las cosas son así, dice, empieza a decir yo creo que deberíamos pensar de cierta manera para poder resolver el gran problema que había del fantoche religioso, incluso del mismo alquimista que seguía pretendiendo poder crear elementos y del que prometía iluminación y de la misma Inquisición, que basado en especulaciones podían matar a alguien. Y lo hacían. Se convertía incluso en una burocracia en la que una inquisición ascendía de rango en la medida en la que hubiera apedreado brujas. Y sabemos ya hoy por hoy que esas brujas eran fundamentalmente
sabedoras de conocimiento que eventualmente pueden manifestarse de manera mágica ante esa mesura aristotélica. Cualquier cosa exuberante, exacerbada, reacciones químicas descubiertas, descubrimientos de los astros, expresiones exultantes o exaltantes, podían ser apedreadas o consideradas herejías. Entonces eso constituye ese periodo llamado oscurantismo, del cual en gran medida colabora mucho Descartes para salir de él, proponiendo un método que es ir de lo general a lo particular. El ejemplo es muy simple, cualquier cosa lo es. Esto es un tenedor. Yo sé que es un tenedor porque lo he usado. Y la experiencia me dice que para qué sirve. Si la experiencia no me hubiera dicho eso y yo tendría que deducirlo, mi mente, es decir, al decirnos la experiencia estamos hablando de fenomenología. Pareciera una cosa obvia, ¿no? Pero es fenomenología. La experiencia me permite resolver toda necesidad de deducción. Pero si no lo hubiera vivido, yo debo irme al plano general. Si yo no comiera contenedores, yo debo irme al plano general siendo un chino que nada más he comido con palillos, porque ya sabes si con las manos. Y en el plano general es decir, yo una vez haber estado en tal sitio y comer contenedores, entonces ya sé que esto sirve para comer. Si no lo hubiera vivido. Claro, como ese esfuerzo imaginario es difícil en algo tan obvio y tan cotidiano como un tenedor, podemos poner el esfuerzo de cualquier asesinato o hecho punible que va a ser investigado por alguien. Y un gran ejemplo de eso es Mr. Dupin en Sucesos de la calle Morgue, ¿no? Cuentos de la calle Morgue o cuentos extraordinarios, ¿no? Son como 2 o 3 que él escribió, donde Mr. Dupin, alguien parecido en la misma tono de Sherlock Holmes, que a su vez, como sabemos, lo escribió Arthur Conan Doyle, en inglés, articulado, pero a final de cuentas supersticioso, era contradictoriamente, a pesar de que inventa un personaje como Sherlock Holmes, que se agarraba de los hechos y de las asociaciones, era muy supersticioso. Pero Descartes precisamente propone cómo resolver la superstición. Sobre esa contradicción del señor Conan Doyle, cada quien puede investigar. Lo importante allí es que sepamos que Descartes propone ir de lo general a lo particular, pero él todavía no lo aplica. Es básicamente la propuesta de cómo resolver ese proceso de aprendizaje escolástico lineal, cómo poder, bueno, es el principio de la no linealidad que se aplica en la edición actualmente, en la edición no lineal y en el pensamiento no lineal en general, que llegó a ser ya sumamente diseminado en el mundo por diferentes vías y en diferentes manifestaciones artísticas e intelectuales. Pero en su momento, Descartes propone, si yo para conocer aplico un método, puedo ir quizá más rápido a las conclusiones y a efectos tangibles, es decir, puedo lograr objetivos. Por eso es que el que te dice que la filosofía no es útil es básicamente un aficionado. No es cierto. La filosofía es el origen de lo útil. Y es útil desde el mismo momento en que te cambia la lectura de las cosas, como hizo Descartes. Si yo voy de lo general a lo particular, me puedo saltar cosas. Hasta el momento, la escolástica aristotélica proponía, te va a aprender esto, después de aprender esto, después va a estudiar historia, después va a estudiar 2 o 3 idiomas, va a empezar por el griego, se va a ir al latín, va a ir y si puede también va a practicar el sánscrito. Vaya tremenda cortada, me dice, voy afeitándome. ¿Qué diría Aristóteles de eso? Bueno, ellos no se afeitaban, hasta donde sé. Descartes dice, bueno, no, o sea, puedo lograr objetivos, puedo ir conociendo, pero seguramente puedo ya lograr objetivos prácticos sin conocer propiamente esta y otra etapa, sino que, bueno, tengo una noción de la generalidad y me voy a lo particular.
Carlos Marx y muchos otros pensadores van a aplicar eso para lograr sus muy inteligentes teorías. Hegel descubre la fenomenología. Dice, bueno, hay una progresión entre los contrarios. Y de alguna manera, cuando Descartes propone eso, está estableciendo la dialéctica. Porque no es tan simple como suele decirse que es una tesis, antítesis, resumen. No, el ejercicio no es así tan simple, querido Pérez Pirela. No, lo que pasa es que tú no trabajas de epistemología. Es una tesis desde lo general y una antítesis desde lo particular o viceversa. Eso es lo que le da luego la consistencia fenomenológica. Claro, la fenomenología viene a ser, si yo lo he vivido, no tiene relevancia discutirlo. Y si yo lo he vivido y esto es comprobable, debo hacer el trabajo de unir lo que la experiencia me dice que es de determinada manera con lo que la razón y la lógica abstractas comprueban que es de determinada manera en un laboratorio. Esa parte ya va a ser más compleja más adelante. En principio es muy simple. Mr. Dupin descubre que en un cuarto como este, cerrado, donde las rendijas son muy pequeñas y no cabe nadie, ni siquiera un niño, hay un asesinado, envenenado. Es difícil pensar que fue suicidio, pero este personaje entra, observa las rendijas y se va a lo más general de la ciudad. Y sabe que hay un circo. Y en ese circo hay un mono amaestrado. Resulta que hacen las preguntas necesarias desde lo general, luego él se va a lo particular en el sitio, hacen las preguntas necesarias y sí, el mono fue utilizado para que entrara y envenenara al personaje. Pareciera como una tontería, ¿no? Pero la cuestión está en que si él se hubiera ido a lo general y no hay ningún circo, la solución era otra. Pero como él se fue a lo general, la solución fue rapidita. Sí había un circo, sí había alguien. Entonces vámonos directo allá a comprobar y nos ahorramos, tal y como propone Descartes, todos esos pasos. Ahora, ¿cuál era el elemento que le faltaba al discurso del método de Descartes? Para ser aplicable de esta manera, la interpretación fenomenológica. Es decir, ¿qué me dice la experiencia? Si yo hubiera estado aquí encerrado, si yo tengo que entrar y no tengo el tamaño necesario, e incluso desde el punto de vista de una fenomenología imaginaria, se podría llamar de esa manera, si yo fuera mono. Entonces no estamos hablando de lógica, de dialéctica propiamente dicha, no es aristotelismo, no es el maravilloso esfuerzo que hace Spinoza, ni mucho menos el de San Agustín, todos en gran medida basados en su experiencia, pero todavía de manera inconsciente. Quien va a concientizar eso es Husserl. Husserl va a concientizar, la experiencia es fuente de conocimiento. Y aunque parezca mentira, entre tantas cosas que han parecido obvias hasta el momento que se descubren, donde el ser conscientes de ellas las ha manifestado como todo un logro, la misma gravedad. O sea, Newton no fue el que hizo que las cosas cayeran hacia el piso. No. Newton fue el que lo concientizó y lo estudió. Entonces la experiencia ha sido utilizada por sabios innumerables veces a lo largo de toda la historia con toda seguridad como fuente de conocimiento, pero Husserl es el que dice la academia debe aceptarla como tal, puesto que la sistematización de la experiencia va a significar una fuente importantísima para aprobar o no lo que te dice la lógica, incluso la ciencia. Esa es la cosa, ustedes, hasta la ciencia. La fenomenología puede llegar a decirle hasta la ciencia, sí, bueno, está bien, en el laboratorio lograste tales cosas, pero eso en la práctica así no sucede. Entonces por eso Mandelbrot y Deleuze van a descubrir que no hay triángulos perfectos en la naturaleza y que no hay ningún proceso realmente lineal. El gran genio pues, de Schopenhauer
ya había notado algo al respecto con su mundo como voluntad y representación. Pero por ahora vamos a dejar claro es que eso es una técnica y esa técnica la aplica Carlos Marx, porque Carlos Marx descubre que en una casa puedes haber encontrado a alguien muerto después de trabajar toda la vida y se puede haber constatado que esta persona no fue asesinada directamente por nadie. Pero si se van al plano general, había un circo de un montón de burgueses comiendo como unos cochinos y no aplicándose en la gerencia correcta para resolver problemas de la ciudad. Entonces tengo víctima, victimario, un móvil, puesto que este siempre sirvió a los intereses de estos. Y este vio satisfechas muy pocas de sus necesidades y requerimientos. Entonces la deducción de Carlos Marx, aunque no es fenomenológica, porque en realidad es una investigación que él hace, pero como pequeña burguesía se suma a un sector que realmente, al que realmente no pertenece y nunca logra atender ni concientizar el grave problema de identidad que tiene una clase media sionista, de origen sionista, es decir, con un inconsciente muy marcado que va a reflejarse en lo que él escribe. Pero de momento su esfuerzo intelectual es interesantísimo y no deja de ser admirable, puesto que él descubre eso. Este no fue a matar a este directamente, no, pero sí es responsable de la vida de este. Y tengo un hecho punible real practicando el método cartesiano.